Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, yo soy Alejandro Domínguez Martins, soy el autor de esta historia de un boludo disléxico y quien hasta el momento estaba manejando el canal El Boludo Disléxico Relata. Pero por lo pronto me queda poco tiempo, le estoy dejando el espacio al protagonista de esta historia, a Alejandro, a otro tocayo. Y bueno, como ven, ya estoy en la escalera, pronto a subirla e irme, de modo que por un tiempo creo que no me verán y simplemente se quedarán con el protagonista, con Alejandro, que es él quien relata todos estos cuentos que por lo pronto hasta ahora va siendo uno solo. La otra cosa que quería decirles es que, bueno, somos un canal chico, pequeño, pero que siempre estamos luchando por seguir adelante y tengo que escribir nuevas cosas. De modo que por el momento seguirán con Alejandro y con una suerte de intimidad que hay en este momento y que es esto de ser poquitos suscriptores, por más que sean muchos los que miran, y bueno, entre nosotros queda todo y esta historia ficticia va a quedar entre nosotros. Entonces esto va a ser como algo muy sagrado, ¿no? Algo muy pequeño, algo muy hermético si se quiere. Entonces no me queda más que despedirme de ustedes y si quieren se suscriben, si no seguimos en este hermetismo, pero siempre adelante. Ya se lo va a decir Alejandro, siempre adelante. Así es que los dejo con él y nos vemos, tal vez nos vemos al final. Es probable que yo ya suba la escalera y ya no aparezca. Así que bueno, hasta pronto, adiós. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos. Un gusto de tenerlos otra vez en el canal del Boludo Disléxico Relata. Y ese parece ser que soy yo, el boludo disléxico que relata. Que por lo pronto estoy contando esta historia ficticia de un boludo disléxico, ¿no? Historia de un boludo disléxico. Bien, estoy contento por un lado porque me están dejando la libertad para hacer, tal vez a partir del próximo capítulo, empiece a hacer las cosas como yo quiero y no estar con este disfraz ridículo. Y bueno, el autor, Alejandro Domínguez Martins, parece que se va. Así que me deja a cargo del canal. Así que bien, vamos a estar solos, juntos, con toda esta gente que mira y los poquitos que están suscriptos. Pero bueno, es algo que va a quedar entre nosotros. Hay algo que le está molestando al autor y me parece que tiene que ver con que YouTube dice que, o la gente de YouTube que hace los canales estos de orientación para los nuevos youtubers, que dicen que YouTube está mirando todos los canales nuevos y viendo cómo poder ayudarlo. Parece que a este canal no lo está ayudando, YouTube no está prestando atención a lo que hacemos, no está haciéndole una buena divulgación, todo se le echa la culpa a la inteligencia artificial, que parece que hay una desinteligencia con Alejandro. Entonces él se va y me quedo yo. Yo les puedo asegurar que aunque seamos pocos, vamos a ser siempre nosotros y vamos a estar siempre luchando, siempre adelante, como fue toda mi historia, ¿sí? De esta historia ficticia, desde que empezó hasta ahora, siempre traspiés y él, siempre me levanté, me sacudí las rodillas y adelante, y dale. Bueno, van a ver cómo sigue. Por lo pronto, en el último capítulo habíamos hablado de que yo les había contado, de que yo me estaba yendo a Puerto Madryn, ¿sí? A la Patagonia Argentina. Puerto Madryn es un puerto dentro de un golfo que se llama el Golfo Nuevo y está rodeado por una península. Es un lugar muy lindo,
y muy turístico también. Ahora se convirtió en los años 80, se convirtió en algo muy turístico para el mundo, ¿verdad? No tanto para los argentinos, pero sí para el mundo. Bueno, yo ya estaba harto, y más que harto, y había reemplazado el amor que sentía por una chica que se había ido a Israel, porque era judía y se había ido a Israel. Yo no había podido llegar a ella y reemplacé un clavo, saca otro clavo, dicen, ¿no? Yo digo un amor, saca otro amor, un nuevo amor. Y estaba reemplazando ese viejo amor de la escuela secundaria por una chica nueva con la que me había conocido en el trabajo de oficina del Estado. Bueno, estábamos los dos de paso por ese trabajo, pero yo quedé enganchado con ella. Ella estaba estudiando y no sabía cómo sacármela de la cabeza. Tampoco podía decirle tanto porque ese miedo a quedar pegado con esa persona. Yo no quería quedar pegado con ninguna persona. Entonces decidí un día, alguien me ofreció la posibilidad, ya que no me podía ir del país, alguien me ofreció la posibilidad de ir a Puerto Madryn. Yo dije, bueno, tengo que salir de Buenos Aires como sea, y me fui con este amigo a Buenos Aires. Me despedí de mi perro. Yo tenía un perro, un ovejero alemán, que me había gastado fortuna en hacer que el primer año de su vida hubiese sido el mejor en alimentación y demás, porque me dijeron, los especialistas me dijeron, el primer año es crucial, porque si tiene una base alimenticia mala, va a tener problemas durante toda la vida. Entonces me esforcé, me gasté casi 3/4 del sueldo en el perro. Bien, y me tenía que despedir. Yo no sabía cuánto tiempo me iba a ir, me tenía que despedir de él. Me despedí de él. Mi padre me acompañó hasta la esquina de mi casa donde paraba el bus para ir a Retiro, donde me tenía que encontrar también en la esquina con mi compañero de viaje, y me acompañó un amigo entrañable de aquellos días y de varios años, con el que yo pasaba muchas horas del día y compartía muchas vivencias, como andar en moto. Sí, él era fanático de las motos, tenía una moto bastante grandecita para lo que era para nosotros. Yo había tenido mi moto también bastante grandecita y siempre andaba con él para todos lados, y íbamos de vacaciones juntos, un montón de cosas. Íbamos de vacaciones juntos y compartíamos con su familia. Mi familia no salía de vacaciones, entonces y yo tampoco quería salir con ella, ojo. Pero bueno, con la familia de mi amigo no había ningún problema. Mi amigo era un muchacho muy bueno, y en realidad era un buen amigo. Era un buen amigo en aquellos días. Pero ya van a ver cómo van cambiando las cosas. Este buen muchacho me acompañó, se vino conmigo a despedirse de mí en la salida. Me acompañó hasta Retiro, a mí y a mi compañero de viaje, a mi ex. Era un compañero de bomberos, que yo era bombero en aquellos días. Y bueno, fuimos charlando, se despidió de mí, quedamos en que nos íbamos a hablar, y bueno, sí, nos seguimos hablando. Pero el viaje fue realmente bastante terrorífico. Unos micros malos, viejos, que en la ruta era mala. La ruta era malísima. La ruta 3 era de terror. Hoy sigue siendo la ruta que toman los camiones, si no me equivoco, para ir para el sur de Argentina. Y los micros en aquel tiempo era imposible hasta inclusive dormir de noche, porque vibraban los vidrios. Iban toda la noche haciendo ruido. Era imposible. Está bien, al chofer le venía bárbaro. Sí, porque no se dormía, y a nosotros los pasajeros también, que no se durmiera el chofer. Pero para los pasajeros que queríamos descansar de semejante viaje, era imposible de pegar un ojo. Era la muerte.
hacía frío arriba de esos micros, adelante hacía mucho calor, atrás hacía mucho frío, o viceversa. Era un desastre, no tenían baño, eran todos derechitos con un pasillo angostito. Bueno, fuimos yendo, llegamos a Bahía Blanca, había que esperar, no me acuerdo si era 1 hora, que era la hora del almuerzo del chofer. Tardábamos en llegar 24 horas en llegar de Buenos Aires a Puerto Madryn, que eran 1.400 y moneda de kilómetros. 24 horas para hacer esos 1.400 kilómetros. Bueno, así fue que y iban siempre 2 choferes, ¿verdad? Y así fue que llegamos a Bahía Blanca, esperamos todo ese tiempo, nos morimos de frío porque Bahía Blanca fuimos en agosto y Bahía Blanca en invierno hace frío. Acuérdense que estamos en el hemisferio sur, no en el hemisferio norte. En Bahía Blanca es una ciudad portuaria también y en invierno hace mucho frío. Después de allí paramos en otro lugar, en Viedma, donde había cuartel de bomberos y fuimos a visitarlo. Porque nosotros éramos bomberos y íbamos con una carta de bomberos viendo a ver si nos daban alojamiento en algún lugar, en algún cuartel de bomberos, para trabajar allí, para simplemente bombero voluntario, y de allí buscar, estando en ese lugar, de allí buscando un trabajo. Llegamos a Viedma, pero Viedma, los bomberos no eran voluntarios, eran de la policía de la provincia. No nos gustó y seguimos viaje. Fuimos a Sierra Grande, la siguiente parada, un lugar minero, que en aquel momento la mina estaba funcionando, hoy ya no funciona más. Y un pueblito muy chiquito, pero no había bomberos, no existían los bomberos voluntarios. Entonces, bueno, dijimos, vamos a ir al siguiente, que era Puerto Madryn, la siguiente parada, que era donde habíamos sacado el pasaje. Llegamos a Puerto Madryn y mi compañero dice, espera que voy a llamar por teléfono. En la estación, era la terminal de Puerto Madryn, de ómnibus de Puerto Madryn, era la vieja estación de tren. O sea, había que... llegábamos como si fuese en uno de esos viejos vapores, y allí llegaba algo que se denominaba en la provincia la trochita. O sea, el tren se llamaba la trochita porque la trocha era más angosta que lo normal en el resto del país. Y los trenes eran más chicos también, no eran unas tremendas máquinas, era todo más chico. Pero la estación terminal de ómnibus sí, funcionaba en la vieja estación de tren La Trochita, que fue un tren a vapor, ¿sí? Que habían puesto en aquel entonces, había una colonia galesa en toda la provincia del Chubut, de donde pertenece Puerto Madryn, y habían logrado que se pusiera el tren a vapor. Bueno, así fue, si no fue la colonia, fue alguien, pero gracias a la colonia galesa, Chubut existe como existe. Bien, entonces fue que mi compañero me dice, espera que voy a llamar por teléfono, llama por teléfono y me dice, para un lado había casas medianamente normal, que eran casas de tipo chalecito, como lo que yo conocía, ¿no? Casas de tipo de plan, ¿no? De esas que arman las empresas constructoras, que hacen muchas y después las venden. Bueno, y para el otro lado era lo que en Argentina se llama una villa miseria, villa de emergencia, lo que sea, pero de emergencia no tiene nada, porque una vez que se arman duran para toda la vida. O sea, Argentina vive en emergencia. Porque si esas villas, ¿sí? que se llaman villas, yo hoy vivo en Canadá en una villa y no se parece absolutamente nada de eso. Pero esas villas viven desde que se fundan hasta millones de años, desde que se fundaron con los dinosaurios hasta hoy, y siguen existiendo, y se llaman
le dieron un nombre como romántico, villa de emergencia, como que uno llega ahí de emergencia, ¿no? O emergente o no sé qué, pero llega por un tiempo y después desaparece. De ahí porque logra algo, y no es así. Toda la vida dura y siempre vive la misma gente. Hay muchísimas, es más, cada vez se va agrandando más todas esas villas. Y, o sea que es un país, Argentina, que está siempre en emergencia, si vamos a mirar por ese lado. Bueno, y mi compañero me dice, nosotros tenemos que ir para allá, y me señala para el lado de la villa de emergencia. O Villa Miseria también le dicen. Y yo digo, para allá tenemos que ir, y me vio la cara de devastación, qué sé yo, de angustia, y se empezó a reír. Y me dice, no te preocupes, que ahora viene un amigo con un auto y nos vienen a buscar, un conocido de él, ¿no? Me dice, le dicen el negro. Bueno, no hay ningún problema. Los negros de la Argentina son todos aquellos que tienen la piel un poco más oscura. El que tiene un poco más oscura que el resto, le dicen el negro. Pero no es porque sea negro. Y entonces, bueno, esperamos ahí un rato. Yo miraba para el lado lindo, miraba para el lado pobre. Y bueno, y por ahí veo que viene un Citroën 2CB, ¿sí? Y con el ruido que hace, un esfuerzo bárbaro, todo desarmado. Pero le faltaba en la parte de atrás, de adelante le faltaban los guardabarros. Era un pedazo de lo que había sido alguna vez, y ese pedazo de lo que había sido estaba todo derruido. Bueno, se abre la puerta, qué sé yo, los abrazos con mi amigo. Resulta que el negro era más blanco que la leche. Por eso aparentemente le decían el negro. Era un muchacho bárbaro, ¿no? Pero era blanco, pero como yo creo que ningún estadounidense llega a ser tan blanco como él. No era lampiña, pero era blanco. Bueno, entonces subimos y dice, bueno, vamos para el cuartel, que era donde íbamos a ir a parar. Bueno, subimos y sale con ese karting anciano, ¿no? Porque no llegaba ni a auto. Y él se reía de su auto. Bueno, llegamos, y el cuartel era un cuartel, ¿sí? Le decían la pecera, que era una habitación con vidrios muy grandes para que se viera bien para afuera, porque ahí funcionaba la guardia. Y bueno, nos fuimos con él hasta ese cuartel, y allí comienza una vida totalmente diferente a la que había llevado siempre. Llegamos allí, un muchacho que nunca más lo volví a ver, Carlos Jiménez, si no me equivoco, y bueno, lo conocí a este muchacho, me presentaron a uno, a otro. El cuartel de bomberos era súper divertido porque todo el tiempo estaba entrando y saliendo gente. Nos presentaron a todos, son de Buenos Aires, son de Buenos Aires. Todo el mundo contento porque supuestamente nosotros sabíamos mucho más. Y después me vine a enterar que sí, que sabíamos muchísimo más. ¿Por qué? Porque ellos tenían pocas herramientas, ¿sí? Pero además tenían pocos siniestros, pocos incendios, pocos accidentes, tenían poco de todo, porque era un lugar muy chico. Y nosotros veníamos de Buenos Aires, lugar muy grande, en el partido de Morón, pero de la ciudad de Burlingame, ¿no? Que es una ciudad dentro del partido. Y allí sí había muchos accidentes, muchos incendios grandes, incendios verdaderamente grandes, y teníamos otra experiencia. Habíamos aprendido en el mismo lugar del hecho, habíamos aprendido a atacar el fuego, que era la guerra. Nosotros, el bombero voluntario es un soldado, ¿sí? Que va a la guerra, pero no va a la guerra con armas a matar a otra persona, va a tratar de salvarla, ¿sí? A tratar de salvarle, inclusive cuando son incendios de casa, de viviendas, a salvarle lo que había logrado durante su vida,
¿sí? Al salvarle la vida, digamos, a tratar de que no pierda todo. Bueno, así es que cuando volvíamos en Buenos Aires de los incendios de viviendas, volvíamos todos destruidos porque la gente misma, los dueños de casa, verlos cómo sufrían por todo lo que habían perdido, realmente causaba mucho dolor. Nosotros en Puerto Madryn teníamos mucha experiencia y allí conocí a este muchacho que mencionaba recién y bueno, me dice, ¿conociste la ciudad? Y le digo, mirá, conocí desde la terminal de ómnibus hasta aquí y vinimos en línea recta, no pasamos por ningún lado, no conozco nada. Entonces me dice, bueno, vení, vamos a, si total ya tomaste algo, ya qué sé yo, ya hace rato que estás acá, en cuanto a horas, ¿no? Me dice, vamos a dar una vuelta y yo te muestro la ciudad. Bueno, salimos. Y él me iba haciendo preguntas. Entonces yo le contestaba y me hacía otra pregunta. Y siempre otra pregunta. Y por ahí me para en una esquina, después de un rato, y me dice, ahora llévame vos al cuartel de bomberos, para ver si conociste realmente. Y entonces yo empecé a mirar para un lado, para el otro. Le digo, mirá, no tengo ni la menor idea dónde estamos. No. Bueno, me dice, hace 3 vueltas que habíamos dado a la misma manzana, me dice, no fuimos a ningún lado todavía. Y yo ni me había enterado que habíamos dado esas 3 vueltas a la manzana charlando, conversando. Entonces me dice, bueno, presta atención porque ahora vamos a ir. Entonces me empezó a mostrar bien, por esta derecho, y eran 4 cuadras del mar, 5 cuadras del mar. Entonces fuimos hasta el mar, vi el mar, lo grandioso del mar. Y bueno, empezamos a ir para un lado, para el otro. Me dijo, acá está esto, acá está aquello. Lo del costumbre, lo más importante. Mucho no había para mostrar, pero lo más importante para mí. Entonces yo le decía, hay esto, hay lo otro, no. Algo que no había era, por ejemplo, colectivos, buses. No había. Había taxis nada más. No había buses, no había una línea de colectivos. Entonces, bueno, las calles muy anchas, un pueblo con calles muy anchas, para lo que yo estaba acostumbrado en Argentina, en Buenos Aires, para mí eran avenidas, eran todas avenidas. Me gustó mucho, pero realmente mucho. Y bueno, los días fueron así pasando en Puerto Madryn, fui conociendo gente y empezamos a buscar trabajo. El compañero con el que yo había ido era plomero, fontanero, cañista, no sé, como de acuerdo a cómo le digan en cada lugar. Y entonces con él había trabajo, ¿no? Enseguida Puerto Madryn en ese momento estaba floreciendo y estaba empezando a llegar una familia por día, una familia que no pertenecía a Puerto Madryn por día. Iban a vivir a barrios, no podemos, sí, podemos decir pobre, porque en Argentina lo que abunda son los pobres. Y en aquella época, en el 84, la pobreza también era mucha, pero era mucha gente tratando de salir de la pobreza, porque en Puerto Madryn había mucho trabajo. Entonces llegamos allí y había mucha construcción, pero mucha construcción. Y una familia por semana era mucha gente, porque una familia de esas normalmente eran 4 o 5 personas por cada familia, porque iban con los hijos. Entonces había mucha construcción y este muchacho empezábamos a trabajar, rompíamos algo, nos volvíamos al cuartel y desaparecíamos, porque decía, no me va a pagar, no esto, no el otro, no aquello. Bueno, desaparecíamos y bueno, y así íbamos. Yo no veía un peso, el que veía era este muchacho y era el que compraba la comida. Entonces, bueno, un día estábamos en la puerta del cuartel
el cuartel tenía una entrada grande para las autobombas. Y estábamos ahí charlando y demás, y me dicen, mirá, esa chica cómo te miró, me dice, uy, Dios mío, está con vos, andá, perseguila, decile algo por lo menos. Y yo la miro y digo, ¿cuál? Y me dice, esa que va allá, miro, una figurita linda, ¿no? Y bueno, yo salgo corriendo, me acerco a la chica, me voy acercando. Cuando llego al lado de ella, no era una chica. Era un chico que caminaba como una chica. El pelito larguito, pero tenía sombra de barba. Bueno, ahí nomás me di vuelta, porque no me interesaba, ¿no? Y cuando me di vuelta estaban todos en la vereda, todos mis compañeros de aquel momento de bomberos, todos matándose de risa del fiasco que me había llevado yo, siguiendo a esa chica de andar tan bonito. Bueno, volví, las cosas de siempre, las cargadas, los insultos de mi parte, porque ¿por qué me mandaron? Y qué sé yo. Y por ahí seguimos hablando animadamente, ¿no? Con los muchachos, divirtiéndonos. Y esto fue unos días después, 3 días después de que habíamos llegado. Y mi compañero con el que habíamos llegado de Buenos Aires me dice, tu viejo, o sea, tu padre, ¿no? En todos lados creo que le decimos el viejo. Y digo, miro de nuevo y le digo, boludo, es mi viejo. ¿Y qué te estoy diciendo? Me dice, yo te lo digo que vos no me escuchás. Le digo, pero es mi viejo, sí, boludo, anda a recibirlo. Bueno, yo me había ido de la casa de mi padre porque con mi padre me llevaba muy mal. Además, no habíamos hablado nunca, siempre habíamos discutido y nos llevábamos muy mal. Bueno, entonces fue el día que fui a recibirlo, porque digo, si me va a venir con alguna historia extraña, que me diga antes de llegar al lado de mis compañeros. Bueno, lo recibo, ¿qué hace? ¿Qué no hace? ¿Qué sé yo? Parecía que estaba todo bien, listo, dame la valija, lo ayudé. Digo, ¿qué haces acá? Me dice ahí tu madre, que no está intranquila, que vos... Bueno, está bien. Y no sé qué, dice, bueno, pero acompáñame tomamos unos mates, ¿no? Que mate es en uno de los capítulos yo tomé mate. Es la bebida que tomamos los argentinos y los uruguayos también, los paraguayos también. Bueno, y estábamos tomando mate y tomamos unos mates y me dice, bueno, me voy. Y digo, ¿a dónde te vas? A sacar el pasaje a la terminal, me dice, porque me tengo que volver, no sé si encuentro para esta noche, me vuelvo esta noche. Digo, pero existe 24 horas de viaje para otra vez otras 24, 2 días viajando vas a estar, dejate de bromar. Me dice, no, pero no quiero gastar plata en hotel. Y, bueno, y uno de los muchachos dice, no, pero que se quede acá, si eso tal es una noche, que se quede acá en el cuartel. Bueno, qué sé yo, vamos a pedir autorización. Pedimos la autorización a alguien y nos dijeron que sí. No recuerdo a quién, nos dijeron que sí. Después hubo otro que se quejó porque se había quedado a mi padre sin autorización. Y nosotros habíamos pedido autorización. Lo que pasa es que parece ser que la persona a la que le habíamos pedido autorización no era la correspondiente, porque no sé qué, cosas que pasan entre los seres humanos, y más aún cuando son lugares como esos, donde hay algunos que creen que son militares, ¿viste? Cuando en realidad son bomberos voluntarios, ¿sí? El militar también es un trabajador, pero bueno, esas cosas de la jerarquía. Y así pasó, se quedó un día más y después fue a sacar pasaje otro día más y no había, y bueno. Pero esa noche nosotros fuimos llegó la hora de ir a dormir, nosotros no teníamos trabajo, nada todavía, y era el tercer día que estábamos, y mis compañeros me dicen, vayan ustedes que nosotros después vamos.
por si mi padre y yo queríamos hablar de algo, ¿no? Entonces empezamos a preparar las camas, bueno, vos dormís ahí, qué sé yo, y mi padre me dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Y le digo, no entiendo. Y me dice, ¿te vas a quedar o te vas a volver conmigo? Y le digo, no, le digo, mira, le digo, no tengo ninguna intención, le digo, no sé qué es lo que voy a hacer, pero yo de tu casa me fui. Yo no voy a estar en tu casa, yo ya me fui. No sé qué voy a hacer, pero a tu casa no vuelvo más, le dije. Y bueno, mi padre dijo, bueno, como quiera, las puertas están siempre abiertas. Le digo, no, te agradezco, pero yo ya me fui, ya no tengo más nada que ver. Bueno, entonces todo bien, mi padre lo tomó bien, pero siempre tomaba todas las cosas bien cuando estábamos en un ambiente así, que él estaba cara a cara, y después las cosas, él cuando estaba en otro ambiente las cambiaba, y no estaba la persona, cambiaba de forma de pensar, qué sé yo. No sé, bueno, por lo pronto estaba todo bien. Entonces dormimos, nos acostamos, después creo que se acostaron mis compañeros, no tengo ni idea porque eran camas cuchetas, como si fuese un lugar de los militares, ¿no? Pero desde ahí arriba, en aquel momento estábamos en un primer piso y se veía el mar un poco. Ahora hay muchos edificios, hay casas más altas, entonces el mar no se ve, pero en aquel momento era todo chato, había pocas edificaciones, pero muy pocas edificaciones altas, y no había ruidos a la noche, no había sonido de auto, no había sonido de nada, era un pueblito. Entonces en la noche yo escuchaba un ruido como si fuesen cañonazos, y acostumbrado a los disparos que yo escuchaba en Buenos Aires, digo, pero eso no es un disparo, es un cañonazo. Y después empecé a escuchar sonidos como alarmas, como sirenas. Entonces entreabrí la ventana y realmente lo que se escuchaba era la explosión, y era el salto de las ballenas, y se escuchaban unos sonidos extraños y que seguramente serían el canto de la ballena. No tengo ni idea de quién era el que gritaba, pero se escuchaban muchos sonidos, y realmente me fascinó esa parte de la vida en Puerto Madryn. Esa tanta naturaleza era algo increíble. Salimos a recorrer con otro amigo, este muchacho, el negro, también nos llevaba a conocer lugares, porque ese auto con el que nos había ido a buscar no era el auto que usaba siempre. Su auto familiar era otro más grande, 4 puertas, que andaba bien. Y bueno, íbamos, por ejemplo, de pesca, o íbamos a conocer algún lugar, que ellos nos agasajaban, nos daban la bienvenida con esa salida. Venían otros, pasaban por la panadería y compraban lo que nosotros le llamamos facturas, ¿no? Que en realidad son unas masas con una masa especial, ¿no? Compraban facturas. Vamos a suponer que en su país le están diciendo masas, ¿no? Y tomábamos mate, la bebida argentina, ya expliqué, y tomábamos mate, nos divertíamos mucho. Bueno, y así cocinábamos ahí, y así fue pasando el tiempo, y bueno, fuimos conociéndonos con los demás, y también teníamos 2 compañeros de Buenos Aires que yo no los conocía, que también habían sido de bomberos, pero del cuartel, y yo era de una delegación, no me acuerdo cómo se llamaba, si era delegación o qué. Y del cuartel yo no los conocía, pero también habían sido bomberos, y ellos trabajaban ahí en el cuartel de bomberos. Bueno, entonces convivíamos, la pasábamos muy bien. Y bueno, ahora quiero hacer una interrupción,
con respecto al teléfono que tengo acá al lado, que es un teléfono viejo, ¿sí? Es un teléfono viejo, porque estamos esperando, siempre estamos esperando una llamada que es muy probable que sea una llamada del pasado, por la antigüedad del teléfono. Y porque por ahí la gente dice, no hay que mirar el pasado. Sí, hay que darle adelante. Yo le doy adelante, siempre adelante. Pero el pasado es importante siempre revisarlo. ¿Sí? No para amargarse, pero sí es importante ver el pasado, para aprender de ese pasado, de las cosas que nos pasaron, y ver las cosas malas, no como que nos pasaron, no como una cosa horrible, espantosa y amargarnos, simplemente para no olvidarnos y recordar siempre lo que nos pasó y por qué nos pasó. Hay que aprender del pasado. Entonces, este teléfono simboliza eso que no tenemos que dejar de mirar el pasado. ¿Sí? Porque dice el pasado, olvídate el pasado, lo que importa es el futuro. Sí, pero hay que recordarlo para no volver a cometer los mismos errores. Hay una frase que dicen muchos historiadores: el pueblo que no tiene una historia o que no aprende de la historia vuelve a cometer los mismos errores. Yo hago lo mismo. Y aprendí en mi pueblo, que no tiene memoria y está permanentemente cometiendo los mismos errores. Entonces nosotros, ustedes y yo, no vamos a cometer los mismos errores. Tenemos que recordar el pasado. Y esto es una forma de este humilde protagonista de esta novela de ficción de recordar las cosas que escribió el autor, ¿no? Para no volver a repetirlas. Tal vez las vuelva a repetir, pero la intención es recordarlas para no volver a repetirlas. Entonces yo ahora no les voy a pasar con el autor, porque realmente no sé dónde está, si se ha ido por esa escalera. Entonces me voy a despedir de ustedes. Si quieren, suscríbanse. Va a venir bien. Si no, no lo hagan, y vamos a seguir con este hermetismo que tenemos en estos pocos suscriptores, pero vamos a seguir siempre adelante y nunca lo vamos a frenar, porque yo no estoy viajando como, por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho, ver las familias viajeras y ver familias como Los Mundos, la otra Furgo en Ruta, que se fueron a Australia y que ellos necesitan de esas suscripciones para poder vivir. Yo no vivo de esto, es simplemente hacer una catarsis, una terapia, ¿sí? Para que todos, tanto yo como ustedes, tal vez recuerden cosas de sus vidas que les llegue a la memoria, ¿sí? Cosas, tragos amargos, y aprendan de ellas, no las tengan como algo que pasó feo, simplemente las recuerden como una lección, Y bueno, nada más que eso, nos vemos el próximo capítulo y que tengan una excelente vida en estos días que vamos a estar separados. Sí, son pocos, pero bueno, vamos a estar separados y que tengan una buena vida. Adiós, amigos.